así. Si nos gusta me lo decís y después pues tengo mucha luz. Ahora voy a bajarla porque creo que estaba probando, pero creo que tener la luz más tenue es más relajante y más para este tema que nos ocupa hoy, de esta super agenda donde voy escribiendo las cosas, aunque hoy estoy entre esto y el móvil por la información que he ido recopilando. A ver si lo encuentro. Mientras tanto, pues nada, deciros que muchas gracias a todos los nuevos que estáis entrando al canal. Gracias por vuestros likes, por vuestras visitas, por vuestros comentarios, a la gente que comenta, muchas gracias. El tema del que voy a hablar hoy me ha parecido bastante interesante, tan interesante que creo que voy a hacer 2 vídeos, no sobre el caso en sí, sino porque el tema da para hacer como una segunda parte. No lo encuentro donde lo he puesto. Soy un desastre. Dame un momento. Bueno, como os acababa de contar, voy a bajar la luz porque este caso lo merece más que otros. Así voy a dejar la luz bajita. La historia de hoy se llama El Clan Vampiro. Por ahí vamos a empezar. Y os voy a hacer una pequeña introducción. Imagina por un momento que estás en un pequeño pueblo de Florida en 1996. Esta noche el calor húmedo se mezcla con el canto de los grillos. De repente la calma se rompe con un crimen que parece extraído de una pesadilla gótica. Bueno, y ahora sí, con esta atmósfera más oscurita y más mística, pues empezamos con esta historia de vampiros. Era noviembre de 1996 en la tranquila ciudad de Utis, Florida. Las calles parecían ajenas al mundo, envueltas en un silencio solo interrumpido por el canto de grillos y el crujir de los árboles bajo el viento cálido de la noche. Nadie podía imaginar que en cuestión de horas ese rincón apacible se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más impactantes de la década. Un caso que aún hoy, casi 3 décadas después, sigue despertando escalofríos. Una historia en la que la fantasía y la obsesión adolescente se fundieron con la violencia más brutal. La historia de Rod Ferrell y el llamado Clan Vampiro. Rodney Ferrell nació en 1980 en Murray, Kentucky, en un entorno marcado por la inestabilidad. Su madre adolescente, cuando lo tuvo, estaba más interesada en el ocultismo y las drogas que en ejercer de figura materna. El padre ausente nunca formó parte de su vida. Rod creció en medio de la carencia emocional y de una familia desestructurada que jamás pudo darle la contención necesaria. Desde niño buscó refugio en los mundos alternativos, en aquellas dimensiones ficticias donde podía ser fuerte
En ese universo imaginario adoptó el nombre de Besaú, un supuesto vampiro de 500 años que se alimentaba de sangre humana y que ejercía poder sobre quienes lo seguían. Para Roth, aquello no era un simple pasatiempo, era una identidad, una nueva piel que poco a poco se iba pegando a la suya hasta no distinguir lo real de lo inventado. La adolescencia de Ferrell se convirtió en un descenso al oscuro. Comenzó a practicar rituales junto a un pequeño grupo de amigos consumiendo sangre animal y en ocasiones gotas de sangre, entre ellos como símbolo de hermandad. Lo llamaban clan y lo que empezó como un juego macabro pronto adquirió tintes de culto. Para un grupo de jóvenes marginados atraídos por lo gótico y lo prohibido, Roth no era simplemente un chico raro, era un líder carismático que prometía libertad, poder y una eternidad más allá de lo humano. Entre sus seguidores estaban Howard Scott Anderson, Dana Cooper y Charity Kissy, todos adolescentes, todos buscando pertenencia, todos fascinados por el aura oscura de Besaú. Mientras tanto, a cientos de kilómetros en Florida, otra adolescente vivía su propio infierno silencioso. Heather Wendorf, una joven de familia acomodada en Eustis, sentía que su hogar era una prisión. Sus padres, Richard y Ruth, eran vistos por la comunidad como respetables y trabajadores, pero Heather los percibía como controladores, opresivos, incapaces de comprender su sensibilidad y su deseo de libertad. Tenía una hermana mayor, Jennifer, que parecía encajar en el molde familiar, mientras ella se sentía como la oveja negra atrapada en una vida que no había elegido. Cuando conoció a Roth, encontró en él la encarnación de todo lo contrario a su mundo. Misterio, rebeldía, la promesa de escapar y reinventarse. Entre ambos nació un vínculo complejo, a medio camino entre la atracción, la dependencia y la fascinación mutua. Para Roth, Heather era la princesa que debía rescatar de su torre. Para Heather, Roth era el pasaporte hacia un universo distinto, libre de las cadenas familiares. El 25 de noviembre de 1996, el clan vampiro emprendió un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Desde Murray, Kentucky, se dirigieron en un Ford Explorer hacia Florida, impulsados por la idea de recoger a Heather y huir juntos. Durante el trayecto, la tensión crecía. Roth hablaba de iniciar una nueva vida como vampiros errantes, libres de reglas humanas. Heather, según los registros posteriores, nunca pidió explícitamente que sus padres murieran, pero sí expresó de manera insistente su deseo de escapar de casa, de no volver a vivir bajo aquel techo. Esa ambigüedad sería central en las interpretaciones posteriores del caso. ¿Fue Heather cómplice silenciosa, instigadora encubierta o simplemente una adolescente desesperada, manipulada por Roth? Cuando llegaron a Eustis, el plan de Roth tomó un giro oscuro. La noche avanzaba y la casa de los Wendorf estaba tranquila. Dentro, Richard
sigilosamente. Roth y Howard Scott Anderson entraron primero. Lo que sucedió a continuación es de una brutalidad que hiela la sangre. Roth encontró un bate de metal en el garaje, lo empuñó y se abalanzó sobre Richard. Los golpes fueron tan violentos que la autopsia reveló un cráneo destrozado, múltiples fracturas y heridas mortales. Roth descargó toda su furia adolescente contra aquel hombre que, en su mente, representaba la opresión de Heather, aunque nunca hubiera tenido un enfrentamiento real con él. Después se dirigió hacia Ruth. La mujer, sorprendida, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Ferrell la atacó con la misma hazaña, golpe tras golpe, hasta dejarla sin vida. Cuando terminó, en un gesto perturbador, marcó con una V el pecho de Richard, como firma macabra de Besago. En cuestión de minutos, la fantasía vampírica había cruzado una línea irreversible, la del asesinato brutal y real. Heather no estaba en la casa durante la masacre, se encontraba fuera, a la espera, pero poco después se reunió con el grupo y partieron juntos, convencidos de que habían sellado su destino. Creían que ahora nada los detenía, que la huida era posible. Se subieron al coche de los Wendorf y emprendieron viaje hacia Luisiana. Durante el trayecto se jactaban de lo que habían hecho, mezclando nerviosismo con una sensación de poder recién descubierto. La fuga no duró mucho. En Baton Rouge, apenas unos días después, fueron localizados gracias a llamadas telefónicas que delataron su paradero. La policía irrumpió y detuvo al grupo sin resistencia. Lo que encontraron era desconcertante. Adolescentes perdidos, fascinados por una idea enfermiza de vampirismo, incapaces de dimensionar la gravedad de sus actos. Roth confesó rápidamente. En su mente era el líder de una secta oscura y estaba dispuesto a cargar con la culpa. El juicio fue un espectáculo mediático. La prensa bautizó al grupo como el clan vampiro, generando titulares sensacionalistas y sembrando pánico en comunidades preocupadas por el auge de subculturas góticas y juegos de rol. Ruth Ferrell, con apenas 17 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue demolidora, pena de muerte, convirtiéndose en el recluso más joven en el corredor de la muerte en Estados Unidos en aquel momento. Más tarde la pena fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras apelaciones que alegaban su edad y madurez incompleta. Howard Scott Anderson recibió cadena perpetua. Dana Cooper y Charity Casey fueron condenadas a penas menores entre 10 y 17 años por su participación indirecta. Heather, en cambio, nunca fue acusada formalmente de complicidad en el asesinato. Para algunos había sido víctima más de la manipulación de Roth. Para otros había jugado un papel silencioso pero decisivo al expresar su odio hacia sus padres y su deseo de escapar. Desde prisión, Roth Ferrell concedió entrevistas en las que alternaba entre el arrepentimiento y la arrogancia. A veces hablaba como si aún fuera Besago, el vampiro inmortal. Otras reconocía el peso de lo que había hecho. En 2019 volvió a intentar una apelación buscando una nueva revisión de su condena, pero la justicia la rechazó. Sigue cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad real
salir. Heather, por su parte, trató de rehacer su vida lejos de la mirada pública, cargando con el estigma de haber sido la novia del vampiro asesino, aunque la justicia nunca la declarará culpable. El caso del clan vampiro dejó una marca profunda en la cultura popular. Se escribieron artículos, se rodaron documentales y en 2002 incluso una película titulada Vampire Clan dramatizó los hechos. El caso alimentó la percepción de que los juegos de rol y las subculturas góticas podían ser peligrosas, lo que desató debates sobre la influencia de la música oscura, el ocultismo y las fantasías adolescentes en mentes vulnerables. Pero más allá de los titulares, lo que ocurrió aquella noche fue la tragedia de adolescentes que confundieron su búsqueda de identidad con un delirio de poder y eternidad. Y es aquí donde surge la reflexión inevitable. ¿Fue Rod Ferrell un monstruo en sí mismo o el producto de un entorno negligente y una sociedad que no supo detener a tiempo sus delirios? ¿Hasta qué punto Heather fue culpable de alentar su propio rescate sangriento? ¿Y cómo puede una fantasía juvenil, que para muchos no pasa de un juego inocente, convertirse en motor de una masacre? Lo cierto es que el 25 de noviembre de 1996, en una casa tranquila de Florida, la frontera entre la ficción y la realidad se rompió de la manera más violenta posible. Y desde entonces, cada vez que se habla del clan vampiro, se nos recuerda que la oscuridad no siempre habita en leyendas góticas ni en criaturas inmortales, sino en la mente humana capaz de transformar un juego en tragedia y una fantasía en crimen. Porque a veces lo que parece un simple juego puede convertirse en la más cruel de las realidades. Y sobre Heather también tengo que añadir, sí, lo veo con esta oscuridad, que realmente quien encontró los cuerpos sin vida de sus padres fue Jennifer, y fue la hermana mayor de Heather. Llegó a casa y se encontró pues a sus padres asesinados. Fue ella la que llamó a la policía y dijo que acababa de llegar a casa y que sus padres habían sido asesinados. Por otro lado, decir que Heather fue liberada de los cargos tras su declaración voluntaria ante el jurado, que duró 2 horas, y se determinó que no existía causa probable para acusarla. Fue considerada posible testigo clave en el juicio contra los demás implicados, porque ella nunca supo que Rod estaba asesinando a sus padres. Y a día de hoy, como bien dice la historia, Heather intenta rehacer su vida al margen de esto y no tiene ningún tipo de relación con su hermana Jennifer. Actualmente no tienen relación de hermanas, no se hablan y no se ven desde que sucedió esto. Y sobre el otro chico que estaba con Rod en el momento del asesinato, que voy a buscar su nombre que ahora no me acuerdo, que era Scott, creo. Dame un momento. Sí, Howard Scott Anderson.
eso tendría que haberse enfrentado al otro y a lo mejor haber acabado él mismo asesinado. No lo sabemos. Si este chico, bueno, ya es una persona adulta a día de hoy, está en la cárcel, se siente muy arrepentido de no haber evitado los crímenes, incluso me dio un poco de pena porque en uno de los documentales que existen sobre este caso, cuando él habla del caso, él está llorando porque al final está cumpliendo una condena de cárcel de bastantes años, no voy a decir sin tener por qué, porque él estaba ahí, pero realmente él no mató a nadie. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Bastante complicado. Y a raíz de, y ya como conclusión, a raíz de esto, pues he investigado sobre estas subculturas y sobre los vampiros humanos, y en el próximo vídeo os hablaré sobre los vampiros humanos. ¿Existen? ¿No existen? Y algún dato curioso más. Y por mi parte, pues aquí queda esta historia. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Como sabéis, nunca entro en los detalles más escabrosos del caso, porque no creo que no sé, no creo que haya que contar si había sangre, si había tal o había cual o qué, cómo estaban. No creo que haya que entrar ahí. Que habrá seguramente podcasts e historias donde hablen de cada detalle minúsculo, ¿no? Pero yo prefiero contaros la historia desde una perspectiva más suave, digamos, ¿no? Ya lo sabéis. Y siempre con la misma, o sea, siempre persigo el mismo fin, que seamos capaces